Oh, Dios obra. Amén. Las personas, me sacó del foso donde estaba ahí. Bueno, voy a entrar en el mensaje. Este mensaje está relacionado con un estudio que hubo hace tiempo aquí en la iglesia, que creó una cierta polémica. Creó polémica porque se estudió los milagros, se habló sobre los milagros. Y había un debate ahí entre algunos que pensaban que los milagros ya no existían y otros que defendían que los milagros sí que existen. Y entonces eso, probablemente ha afectado a algunos porque dicen, ¿cómo puede la iglesia decir que los milagros no existen? ¿O cómo se puede decir en la iglesia que los milagros no existen? ¿No? Y quiero intentar aclarar un poquito este tema. ¿Qué entendemos por milagros? Porque, claro, para hablar que si han cesado los milagros o no han cesado los milagros, hay que saber qué es lo que entendemos por milagros. O bien por hacer milagros, o bien por quién hace los milagros. ¿Qué es un milagro? Vamos a definirlo. Milagro es un hecho, estar atentos, no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino, sin que tenga explicación desde el punto de vista humano. Y por tanto, desde este punto de vista, los milagros no han cesado. Yo pienso en esto. Es un hecho no explicable por las leyes naturales que se atribuyen a una intervención sobrenatural de origen divino y que no tiene explicación para ninguno de nosotros. Así, hoy día sigue habiendo milagros. Y algunos así lo han visto y algunos así lo han experimentado de una manera personal. E incluso la ciencia muchas veces no han podido dar una explicación natural sobre algo que ha ocurrido a determinadas personas. Y ellos dicen que es, desde el punto de vista humano, es inexplicable eso que ha sucedido en esa persona, en ella misma. Ahora bien, ¿se siguen dando todos los milagros o hay algunos que han cesado? Hay una corriente teológica que se llama el cesacionismo, que mantiene que los dones milagrosos del Espíritu Santo, acordaros de Corintios cuando se habla de los dones, como hablar en lenguas, tener profecía, sanidades, cesaron después del periodo apostólico, después del cierre del canon. Los cesacionistas creen que estos dones eran señales específicas para autenticar el ministerio de los apóstoles y la revelación inicial, y que por tanto ya no son necesarios ni operativos en la iglesia actual, ya que eran milagros y eventos sobrenaturales que consideraban pruebas de la autoridad apostólica y reafirman la verdad del Evangelio. Es decir, estos cesacionistas consideran que esos dones que se hablan en Corintios, del hablar en lenguas, del hacer milagros, sanidades, profecías, etcétera, hoy día ya han desaparecido. ¿Por qué? Porque entienden que tenían una finalidad determinada, y era apoyar la autoridad de los apóstoles. Demostrar que realmente los apóstoles eran, digamos, personas que actuaban en el nombre de Dios, con la autoridad de Jesús. Pero no confundamos, porque estos cesacionistas no hablan de que han cesado todos los milagros. Ellos hablan que han cesado esos milagros determinados. Y es verdad, una vez que se estableció la Iglesia, la necesidad de estos dones cesó. Las profecías y las lenguas tal y como se practican hoy en día por algunos cristianos que hablan que reciben profecías, que hacen milagros, que ellos son los que sanan, ven aquí, que vamos a sanarte, ven. Esas cosas no tienen razón de ser. Primero porque todo lo que es la profecía, ya cuando se cerró el canon, cuando se cerró todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya no es necesario más revelación, porque toda la palabra de Dios está revelada ahí. Todo lo que Dios quería decirnos a nosotros, ya lo ha dicho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y hay personas que dicen, no, nosotros recibimos profecía, ¿vale? ¿Y por qué tenemos que entender que lo que a ti te dice Dios es lo que tiene que ser? Cuando Dios ya ha dicho lo que tenía que decir. La palabra de Dios dice que Dios habló en otros tiempos por los profetas
y en los últimos días ha hablado por Jesucristo. Ya no habla por nadie más. Y todo lo que nosotros como cristianos tenemos que saber y practicar ya está aquí en la Biblia. Está aquí en la Biblia. Hay muchas personas que se arrogan que tienen ciertos dones, la profecía o el hacer milagros, pero lo único que pretenden con ello es, digamos, controlar y ser ellos los importantes dentro de la iglesia o dentro de la denominación. Porque claro, si yo digo que yo he recibido del Señor esta profecía y soy el líder de la iglesia, me la tenéis que aceptar. Otra cosa es que el Señor me diga a mí que una persona tiene que dejar, que no es que me lo diga a mí, es que se lo diga a cualquiera, un pecado determinado en su vida. A él mismo se lo está diciendo. Pero nada que vaya en contra de la palabra de Dios o que añada más cosas a la palabra de Dios tiene razón de ser hoy en día. Y por eso, efectivamente, yo estoy de acuerdo con los cesacionistas de que todo este tipo de milagros, de hablar en lenguas, porque no es necesario, Pablo lo decía, que podía hablar muchísimas lenguas, pero prefería hablar en la lengua que todos conocían, ¿vale? Porque era una manera de entenderse. Y hoy día aquí todos nos entendemos en español, o si no, en inglés, o lo que sea, y podemos saber lo que estamos diciendo. Y por lo tanto, ese tipo de milagros sí que han cesado. Para mí, el don de lenguas, el don de sanidad hecho por hombres, y el don de profecía han cesado. Pero sigue habiendo otro tipo de milagros. O sea, que yo sepa, nadie dice que no existen milagros hoy en día. Pero antes de entrar en ese tema, ¿quién hace los milagros? Cuando nosotros le pedimos, ¿a quién le pedimos que haga el milagro? Se lo pedimos a Dios. No se lo pedimos a los hombres, ¿verdad? Conforme al Nuevo Testamento, los milagros que hacían los apóstoles, esos son los que han cesado, que eran los que hacían los hombres, pero no los que hace Dios, porque Dios es soberano, y Él hace lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere, con las peticiones que nosotros le hacemos. Con respecto a la soberanía de Dios, hay nada tenemos que decir, pues Él actúa. El hombre no tiene posibilidad de interferir en la soberanía de Dios y por tanto Dios interviene sobrenaturalmente cuando quiere, porque si nosotros decimos que han cesado todo tipo de milagros, aparte de los 3 milagros que he dicho, estamos diciendo que Dios ya no tiene poder y estamos diciendo que Dios ya no es soberano y que Él se ha limitado en el tiempo y en la historia. Y Dios no se ha limitado. Él sigue ahí controlando y actuando a lo largo de toda la historia. Como digo, hoy sigue habiendo otros milagros, que son aquellos milagros que Dios hace porque Él quiere hacerlos, porque Él quiere hacerlos. A lo mejor no entendemos por qué ha hecho ese milagro, pero Dios lo hace, pero Él tiene una finalidad cuando hace un milagro. Y hay otros milagros que Dios hace cuando nosotros le pedimos a Dios que haga un milagro, para nosotros o para terceras personas. Dios sigue abriendo. Y como digo, este tipo de milagro, nadie dice, ni los cesacionistas, que haya cesado. Pues es Dios y no los hombres quien lo realiza a petición de los hombres. Si no fuera así, si todo tipo de milagro hubiera dejado ya de ser, si ya no se produjeran milagros de ningún tipo, ¿qué sentido tienen todos los textos bíblicos que nos animan y nos incitan a pedir a Dios que sane, que nos sane, o que actúe en nuestras vidas o en la vida de otros? ¿Qué sentido tendrían todos los textos bíblicos? Dice lo que ha leído antes Carlos, Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Para qué? ¿Para qué sean conocidas delante de Dios? Para que Él sepa lo que a nosotros nos preocupa. Él lo sabe, pero muchas veces Dios quiere que nosotros se lo hagamos llegar a Él. Porque cuando nosotros hacemos llegar a Dios nuestras peticiones, lo que nos preocupa es que estamos reconociendo que Dios tiene poder para esas cosas. Dios tiene poder para ello. Entonces, para que sean conocidas para Él. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Todo lo que pidiereis orando, creed y lo recibiremos. Pero aquí viene lo que hay que hacer es creer. Creer que Dios tiene poder, que Dios puede hacerlo en nuestra vida. Otra cosa es que Dios considere que eso es lo que nosotros necesitamos. Porque a veces nosotros queremos que la voluntad de Dios coincida con nuestras necesidades. Pero Él a veces no coincide porque Él, como está por encima de nosotros en su conocimiento, pues entiende que eso no va a ser bueno para nosotros. Y a lo mejor no nos lo da. Pero no porque no nos quiera, sino porque, de hecho, porque nos quiere y no quiere darnos eso que le estamos pidiendo porque entiende que eso no es bueno para nosotros. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay que permanecer en Jesús. Y otro texto, en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones. ¿Qué tipo de peticiones? Todas. Incluso los milagros. Aquellos que para nosotros como personas, como humanos y para la ciencia son imposibles. Dios tiene posibilidad de todo ese tipo de cosas. Dios tiene poder para ello. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y todo lo que pidiereis, dice Lucas 11, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Voy a contar una anécdota, creo que le he contado, no es una anécdota, es un caso real. Nuestra hermana Enriqueta. Su hermana Enriqueta, aparte de su problema renal, tenía un problema de azúcar. Y tuvo una herida en un pie bastante grande. Tal era así que no le cicatrizaba y le estaba empezando a producir gangrena. Y los médicos le querían cortar el pie. Los médicos le querían cortar el pie. Entonces, Enriqueta me lo contó. Y yo dije, bueno, pues el próximo día que tengas consulta, voy yo contigo. Y yo fui con ella. Y entonces la doctora dijo que le había que cortar el pie. Y le dije, doctora, ¿pero por qué le tiene usted que cortar el pie? Dije, nosotros como iglesia estamos orando por esta hermana y por la sanación de su pie. Denos un tiempo. Denos un tiempo. Y la doctora se empeñaba, era una mujer. Y yo le dije, para cortar siempre hay tiempo. Vamos a esperar. La iglesia, nosotros somos cristianos y estamos orando por esta herida que tiene esta mujer. Y a Enriqueta se le curó la herida. Gloria a Dios. Y a Enriqueta no le cortaron el pie. Los médicos decían que había que cortar. Nosotros creíamos en el poder de Dios. Y seguimos orando para que no tuviera que cortarle el pie. Y no le cortaron. Creemos, dice, todo lo que oraréis creyendo lo recibiréis. Siempre que sea para nuestra bendición. No nos olvidemos de este tema. Para nuestra bendición o para la de otros a los cuales estamos pidiendo. La oración es una herramienta poderosa que puede llevar a experimentar sin duda milagros. Al orar conectamos con Dios, fortalecemos nuestra fe y abrimos la posibilidad de que Él actúe en nuestras vidas o en las demás de maneras extraordinarias. La oración nos ayuda a alinear nuestra voluntad con la de Dios y a confiar en que Él tiene el control incluso en situaciones difíciles. La oración no es algo que hagamos de rutina, o no debe ser algo que hagamos de rutina. La oración es un acto de fe, es una creencia en el poder de Dios y, por tanto, en su capacidad para obrar milagros. Y por ello le pedimos para que intervenga en momentos de nuestra vida en los cuales pensamos que solo su intervención
puede solucionar nuestro problema o situación. Al orar reconocemos nuestra dependencia de Dios, que nosotros y otros no podemos hacer nada y por ello le pedimos que Él intervenga en nuestras vidas. Aquí quiero recalcar, nosotros le pedimos porque entendemos que nosotros no podemos hacer nada, pero hay veces que le pedimos a Dios cosas que podemos hacer nosotros y esas no se las debemos pedir a Dios. En todo caso le podemos pedir que nos dé luz para cómo hacerlas, que nos lo dé sabiduría para hacerlo de la mejor manera posible, pero lo que tú puedas hacer por ti lo tienes que hacer tú. Tú no le puedes pedir a Dios que apruebes un examen si no has estudiado. Tú tienes que estudiar, y Dios luego te ayudará para darte tranquilidad, para darte memoria, para recordar lo que has estudiado. Pero no puedes pedirle cosas que dependen de ti. La oración fortalece nuestra fe, ayudándonos a creer en que lo que a nosotros nos parece imposible, para Él no lo es. Y por eso le pedimos a Dios que intervenga, pues no vemos otra solución que su intervención. La oración no garantiza milagros, pero es un medio por el cual podemos recibir la gracia y la intervención divina. Si Él cree que esa intervención por nuestra fe va a traer bendiciones a nuestra vida o a la de otras personas, y siempre que estén alineadas con su voluntad. He repetido lo que he dicho antes. No podemos pedir, a lo mejor Dios no actúa. No actúa. ¿Por qué? Porque Él considera que no tiene que actuar. ¿Por qué? Porque Dios no es alguien que está a nuestra disposición. No es un subordinado nuestro. Dios es nuestro jefe. Dios es el Señor. Es el que conoce todas las cosas. Nosotros le pedimos, pero porque Dios no conceda, no me tengo que enfadar con Dios. No tengo por qué empezar a dudar de la existencia de Dios, sino que, Señor, no lo entiendo. No entiendo, te llevo pidiendo esto, lo otro, lo demás allá, y no veo que actúes en esa dirección. Pero tengo, Señor, que decir, que se haga tu voluntad. Tú sabes y conoces las cosas. Porque a veces nos agarramos a Dios y cuando Dios no nos da, pues ya no existe Dios. Ya no existe Dios. Y Dios siempre responde a las oraciones según su voluntad y propósito. Siempre responde. Y a veces esta respuesta es una respuesta sobrenatural, fuera de todo conocimiento humano. La oración nos ayuda a estar más abiertos a que las manifestaciones del poder de Dios en nuestra vida son posibles. Es decir, nosotros a veces somos cristianos, llevamos una rutina y creemos que nada sobrenatural puede ocurrir en nuestras vidas. Pues no. Cuando oremos tenemos que pensar que Dios puede actuar en nuestras vidas. Y la oración nos ayuda a estar expectantes a esa posible actuación de Dios. Al orar por un milagro es importante tener fe, creer que Dios puede obrar en lo imposible y confiar en su voluntad. La oración por un milagro debe estar acompañada siempre de una actitud de humildad, de rendición y de gratitud. Es decir, de creer que el milagro es posible, que lo que es imposible para mí es posible para Dios y que lo que Dios haga es lo que debe de ser, es lo que más nos conviene a cada uno de nosotros. ¿Vale? Muchas veces oramos, Señor, sé que para ti nada es imposible. Si decimos, Señor, sé que para ti nada es imposible, tenemos que estar abiertos a que Dios haga un milagro. ¿O no? Pues estamos, que nada es imposible, pues otra vez decimos, Padre Celestial, confío en tu poder y en tu amor, y por ello te ruego que me ayudes a superar esta dificultad. Lo hacemos porque Él creemos que nos puede ayudar en esa dificultad. En la Biblia hay versículos que nos hablan y confirman acerca del poder de la oración. Y así dice Jeremías 29:12, entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Nunca pensemos que Dios no nos va a escuchar, siempre nos escucha. Cuando tengamos cualquier problema, vayamos a Él, orémosle a Él. Orad a mí y yo os escucharé, dice el Señor. Dios nos llama a orar siempre. Cuando oras y pides ayuda, ten por seguro que Dios te oye. Quien ora ve milagros. Solo debemos clamar y creer en el Señor, porque Jesús tiene todo el poder para responder a nuestras oraciones, porque en la oración hay poder. Amén. Si no creemos esto, no oremos.
No oremos si no creemos que en la oración hay poder. ¿Por qué no? Porque tenemos que orar pensando que en ella hay poder y que Dios va a actuar en el sentido de nuestras peticiones. Luego ya veremos lo que Él hace. En segundo lugar, la oración no es algo que está reservado simplemente a los más espirituales. La oración es posible para todos nosotros. Dice Santiago 5:17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. O sea, que no era un santo, no era un perfecto en todas las cosas. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. No necesitas ser alguien muy espiritual para recibir aquello que pongas en tu corazón y se lo pidas a Dios. Elías era una persona normal, como tú y como todos nosotros. Él oraba con fe y Dios respondió. Sigamos su ejemplo y oremos siempre con fe. Sabemos que no somos perfectos, pero Dios también ayuda a los imperfectos. Dice Juan 13:14, cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Dice, cualquier cosa que pidamos en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque el poder de la oración no viene del hombre, no viene de ninguno de nosotros, viene de Jesús. El poder está en Jesús. Por eso nosotros no necesitamos ir a nadie para que obre un milagro en nuestras vidas, más que a Jesús. Me refiero a ningún hombre, a ninguna persona, a ningún acto de sanidad. Jesús es el que responde a la oración y hace realidad lo que parece humanamente imposible. Pero tengamos cuidado, la oración es una petición, no una exigencia o un mandato a Dios. Es una petición, no un mandato. Señor, haz esto. Señor, si es tu voluntad, me gustaría que hicieras esto en mi vida. Si es tu voluntad, me gustaría que me sanaras. Dice Santiago 5:16, por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Dios nos escucha cuando oramos por salud, por la nuestra y por la de los demás. Por eso no debemos cesar de orar. Cuando hay un hermano, una persona, un vecino, quien sea, aunque no sea cristiano, debemos orar por su sanidad. Pero tenemos que ver que nosotros somos justos, que estamos limpios delante de Dios, para que esa oración sea poderosa y sea eficaz. A veces necesitamos sanidad espiritual, otras veces emocional o física, pero Dios puede darnos esa sanidad si creemos en Él y esperamos que Él intervendrá cuando tenga que intervenir. La oración libera. Él les dijo en Marcos 9:29, este género con nada puede salir sino con oración. Jesús liberta y transforma vidas. Si oramos a Él con fe y con temor, Dios expulsará todo poder maligno que nos esté oprimiendo. Yo a veces le digo a las personas, cuando tengas malos sentimientos, malos pensamientos, malas acciones, di apártate, Satanás. Porque todo lo negativo que viene a nuestras mentes nunca es de Dios. Siempre es del diablo. Siempre es de Satanás. Y nosotros tenemos que tener claro que Dios es un Dios bueno y que nos da buenas cosas, entre ellas buenos pensamientos, buenas actitudes. Todo aquello que no es bueno no es de Dios. Y como cristianos deberíamos estar atentos a estas cosas y apartarlas de nuestra vida. Apártate, Satanás. Cuando sientas cosas, pensamientos o deseos de hacer cosas que no son cristianas, que no son de Dios, dile que se aparte. Ora a Dios para que se aparte Satanás de tu vida. Y Dios te lo concederá. Dios se moverá. Si oramos, como he dicho antes, veremos milagros. Dice Mateo 21:21, os aseguro que si tenéis fe y no dudáis, podréis decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Y así se hará. Si creéis, recibiréis todo lo que pidáis en oración. Digo, hombre, yo tengo fe. A lo mejor tú crees que tienes fe,
pero a lo mejor no tienes la fe que tienes que tener para confiar en que Dios es capaz de remover esas piedras tan grandes que pueda haber en tu camino o que pueda haber en tu vida. ¿Queremos ver milagros? Oremos y confiemos en el poder de Dios, porque Dios usa nuestras oraciones para moverse y realizar milagros. Dios lo sabe todo, pero como he dicho antes, Él quiere que nosotros pidamos con fe y que no nos rindamos. Dios tiene su tiempo en las cosas. Nuestro tiempo o el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Él, pedirle a Él y dejarle que Él obre en su tiempo. Y a veces a lo mejor permite que pasemos por un tiempo de valle de sombras, porque a lo mejor eso nos va a fortificar en nuestra vida, nos va a fortalecer en nuestra vida y nos va a ayudar, digamos, a otras situaciones que puedan venir después. Pedid y se os dará, dice Mateo 7. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios nos ama. Él quiere hacer cosas buenas a nuestro favor y también bendecir a aquellos que están en nuestro entorno. Llevemos nuestras peticiones ante Dios. No permitamos que la timidez o la incredulidad nos hagan permanecer en silencio. Pidamos, busquemos, llamemos, oremos por nosotros y por todos los que conocemos, los que están a nuestro alrededor. Busquemos la presencia de Dios en nuestra vida y en la vida de otros y tengamos por seguro que Dios va a obrar. Dios va a obrar. Dios no es un Dios que promete y no hace. Tenemos multitud de ejemplos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de Dios. Todo lo que Dios dice, Él lo hace. Sus promesas son verdaderas y fieles, como dice el himno que a veces cantamos. No son promesas que Él hace para tenernos contentos y hacernos vivir en una nube, confiando en que eso va a ser. Eso es realidad. La oración tiene poder porque cuando oramos abrimos las puertas para que nuestro Dios Todopoderoso, Creador del universo, actúe. Dios puede hacer todo, no tengamos ninguna duda, pero algunas veces elige esperar a que le pidamos antes de obrar. En la Biblia se nos anima a orar si queremos ver el mover de Dios. Cuando oramos damos un paso de fe que afirma nuestra confianza en el poder de Dios y nuestra dependencia de Él. La adoración poderosa es sincera y debe brotar de lo profundo del corazón. Habrá momentos en los que ni siquiera podremos hablar. Nuestras lágrimas serán nuestra oración. Dios no rechaza nunca el corazón contrito y humillado que se acerca a Él clamándole. Es una oración acorde con la voluntad de Dios, pues es algo que Jesús oraría por nosotros. Una cosa es decirle de corazón, hágase tu voluntad, pero no es solo esto. Es una buena idea preguntarle primero a Dios cuál es su voluntad en medio de esa situación específica y luego orar en línea con lo que Él nos muestre. Para ver el poder de Dios moverse, debemos ser perseverantes y dedicar tiempo a la oración. No es algo pasivo que dejamos ahí y ya está. Y por eso, aunque la respuesta tarde, si sabemos que Dios ha prometido algo, no debemos desistir, sino perseverar. Las oraciones poderosas son hechas con expectación y fe, sabiendo que se recibirá respuesta de parte de Dios. ¿Tenemos fe? Pues permanezcamos a la espera cuando oremos. No nos demos por vencidos. ¿Creemos que Dios es todopoderoso? Amén. ¿Creemos que Él tiene poder todavía? Amén. Pues entonces, cuando oremos, creemos que Dios va a actuar. Por muy difícil que sea la petición que nosotros le hagamos, Él actuará. Cuando nosotros oramos, Dios escucha y responde. Por eso, si queremos ver el poder de Dios manifestarse en nuestra vida, en nuestras circunstancias, debemos orar con fe, tal y como oró Jesús. ¿Quieres experimentar los milagros de Dios hoy en tu vida? No hablarás en lenguas. No harás milagros. No tendrás profecías. Pero sí verás los milagros que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Esos son milagros. Muchas veces
La gente se acerca a Dios buscando simplemente lo espectacular. Y Dios obra en todas las facetas de nuestra vida. Unas veces de manera espectacular y otras veces de manera sencilla, dándonos una idea de cómo hacer esto, dándonos fuerzas para seguir adelante, quitándonos malos pensamientos, haciéndonos entender que hay cosas que no son conforme a su voluntad. También son milagros de Dios en cada uno de los dos. Porque si nos conocemos, el hombre es muy puñetero. Y a veces nosotros seguimos empeñados en lo nuestro. Y Dios nos dice, no, lo vuestro no, lo mío. Porque lo mío es lo bueno para este mundo. Lo mío es lo bueno para tu vida. Lo tuyo ya vemos lo que ha pasado. Oremos de todo corazón y siempre conforme a la voluntad de Dios. Perseveremos en la fe, en la oración. No nos rindamos nunca, aunque tarde. Y oremos siempre tal como lo haría Jesús. Hazlo siempre en su nombre y para la gloria de Él, amén, no para la tuya. Que la gente que se acerque, que nuestros milagros o nuestras oraciones sean para que otros reconozcan la gloria de Dios, no para que nos den gloria a nosotros, que somos humanos, que fallamos en las cosas. Dios todavía contesta oraciones. Y si es necesario, hace milagros sobrenaturales. Amén. Los hace, pero los hace Él. Porque ve nuestros corazones, ve nuestra fe, ve nuestra creencia en su poder. Yo afirmo en esta mañana que hoy sigue habiendo milagros. Amén. Sigue habiendo milagros. Muchos más de los que nosotros creemos. Unos extraordinarios y otros normales. Pero que vencen nuestras voluntades en nuestra vida. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.